del campo educativo que recibieron o con los gustos que se vayan formando a lo largo de la vida profesional, van adentrándose o profundizando en ciertas áreas, sus conocimientos. El día de hoy nosotros hemos preparado esta temática de litigación en materia penal con la finalidad de explicar cómo nosotros debemos comportarnos en las distintas audiencias que existen en el mundo del sistema procesal penal, pero para aquello siempre es válido de recordar un poco de dónde proviene este sistema que nosotros actualmente nos encontramos cursando. Y esto va para los colegas jóvenes y para aquellas personas que están en vías de obtener su título profesional. Uno de los antecedentes de este sistema penal formal acusatorio nos lleva a que desde los años 80 en América Latina ya se inicia un periodo de reformas totales en materia procesal penal, similares a la transformación del derecho procesal penal europeo continental del siglo XIX. Estas modificaciones no son parciales a un sistema adquirido y vigente, sino que por el contrario son modificaciones de un sistema según otra concepción del proceso penal. Y por eso es que se dice que el proceso de reforma consiste en derogar códigos antiguos inquisitivos por códigos de procedimiento penal conformes al Estado de Derecho. El sistema penal que nosotros manejábamos hasta antes de la vigencia del Código Orgánico Integral Penal o de la puesta en marcha de manera efectiva y eficaz de la oralidad era siempre escrito desde los inicios del sistema procesal mediante el auto cabeza de proceso, mediante la disposición del inicio de una investigación previa, la posterior emisión de un dictamen acusatorio o abstentivo, sea fiscal, por escrito, nos conllevaba a que el sistema era netamente escrito. Ahora, la puesta en marcha de la vigencia de la oralidad en el sistema nos lleva a que estamos viviendo unos nuevos parámetros de este sistema procesal penal. El profesor alemán Klaus Roxin dice que el derecho procesal penal es el sismógrafo de la Constitución del Estado. La puesta en marcha de la Constitución, en la que se indicó de que el sistema procesal en general, penal, civil, todo el sistema procesal, cambiaba parámetros de oralidad, va acorde precisamente con esta modificación del sistema procesal penal ya de manera particular. Es así que, manteniendo esa armonía de los parámetros constitucionales o de un bloque de constitucionalidad que es el que va a regir el sistema penal, el maestro Klaus Roxin sabiamente indica de que el derecho procesal penal es el sismógrafo, es la mejor manera de poder medir el nivel de constitucionalidad de una administración de justicia y reflejada con los parámetros de la sociedad que exigen en ese momento la necesidad de la implicación de estos nuevos sistemas. ¿Cuáles son las características de este sistema acusatorio formal? Existe una separación de funciones entre la de investigar y la de acusar. ¿Sí? Por un lado se investiga, por otro lado se acusa en diferentes roles, como en el caso del fiscal, que tiene que abrir una investigación para recopilar elementos, luego de concluida esa fase de recolección de estos elementos o indicios, emite una acusación. Una segunda característica, que el juez no puede actuar de oficio, donde no hay acusador, no hay juez. Este es el principio dispositivo en el que solamente las partes son las que van a excitar la motivación o el ejercicio o activan la potestad del juez de dirimir o resolver sobre puntos expuestos por las partes, fiscal, acusador, víctima y procesado. La Fiscalía tiene el monopolio de la acusación en los delitos de acción pública. Esto es el sistema formal acusatorio. Solamente la Fiscalía es la que se encarga de hacer esta acusación en representación del Estado. Existen procesos de audiencias o existe una mayor oralidad. Se dice y se ha demostrado mediante el sistema procesal vigente que existe una simplificación procesal, que existe una aplicación de criterios de oportunidad. Básicamente el criterio de oportunidad indica de que en base de este principio de mínima intervención penal, que muchas veces se lo ha escuchado, representa el hecho de que se debe limitar el campo de acción del Estado en cuanto a iniciar el ejercicio punitivo para pesquisar o sancionar una conducta determinada. Existe una participación activa de la víctima en el proceso penal. Sin embargo, esta participación activa, actualmente en el Código Orgánico Integral Penal, no es que se encuentre restringida o limitada, sino que se encuentra dada como un derecho más a la víctima de participar activamente
o dejar de hacerlo. Y ese dejar de hacerlo, en cuanto a participar en un proceso como víctima, representa una mayor carga de responsabilidad para la Fiscalía en cuanto a que, mediante la aplicación de esa justicia restaurativa que estamos viviendo en estos periodos de modernidad, implica de que, ante la ausencia de la víctima, es misión fundamental del Estado aplicar esa justicia restaurativa. Formada una pequeñísima base, un pequeñísimo pasaje sobre lo que es la historia del actual sistema procesal que nosotros nos encontramos viviendo, vamos a adentrarnos a lo que son cuáles son estos procedimientos que el Código Orgánico Integral Penal establece. Decimos que para aquello el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Este aforismo es un principio constitucional establecido en la propia Constitución de la República del Ecuador. El maestro Jorge Zavala Vaquerizo indicaba de que al ser el sistema procesal un medio para la realización de la justicia, representa una cosa, que en el momento que se activa el sistema procesal penal, se representa o se debe clarificar objetivamente, o sea, percibir la existencia de un procedimiento penal perfecto, que esto deriva en un procedimiento penal perfecto completo. ¿Cuándo estamos frente a un procedimiento penal perfecto completo? Cuando se cumplen estas etapas: instrucción fiscal, la evaluación y preparatoria de juicio y la fase de juicio como tal. Estas tres etapas son las primordiales y que únicamente se considerarían como proceso penal puro. La fase de investigación previa es una fase preprocesal, no es un proceso penal propiamente dicho, no estamos hablando de actividades probatorias en cuanto a valoración y determinación de responsabilidades, sino que la fase de investigación previa es una fase de netamente recolección de indicios para poder construir lo que objetivamente nosotros podríamos considerar una conducta penal. Al momento que nosotros decimos una conducta objetivamente considerable, es aquella que nuestros sentidos la pueden percibir. Un robo significa de que existe una afectación a un patrimonio, si existió violencia, existen huellas físicas, por lo tanto son huellas o son indicios que nosotros podemos verlos, podemos haberlos oído mediante las amenazas y podemos haberlos sentido en el caso de la víctima. Entonces, esa fase preprocesal va a derivar en un posterior inicio de un proceso penal y perfecto. Ahora, hay excepciones a esta máxima que establece la doctrina. Una de las excepciones es que, entablada la existencia de un procedimiento penal perfecto, este puede ser incompleto. ¿De qué manera? Iniciada una fase de instrucción fiscal a través de una formulación de cargos, como ya vamos a ver más adelante, puede que no lleguemos a la etapa de juicio como tal, sino que en el camino se va a buscar soluciones alternativas a las resoluciones de conflictos penales. ¿Mediante qué? Una conciliación, un procedimiento abreviado, ¿sí? Son situaciones que a mitad del camino ya ofertaron una solución a este conflicto penal. Yo les decía hace un momento que esta fase de investigación previa se inicia a base de una noticia de crímenes. Todos sabemos y hemos escuchado que una noticia de crímenes no precisamente es una denuncia. Una denuncia por sí sola no constituye ya una prueba plena o un elemento convincente sobre la existencia formal de una conducta penalmente relevante, como lo clasifica o lo conceptualiza el Código Orgánico Integral Penal. Una noticia de crímenes es cualquier supuesto, cualquier proposición que contenga la presunción de la existencia de una conducta penalmente relevante. Puede llegar a nuestro conocimiento mediante una denuncia, un parte policial, una nota periodística, un informe, unas conclusiones o incluso reportes de distintos estamentos de distintas entidades. Ejemplo, informes de responsabilidad de la Contraloría General del Estado, informes emitidos por las diferentes casas de salud que en el momento de haber receptado la atención a un paciente, observaron de que este paciente ingresa por cuestiones de violencia física, sexual o psicológica. Todo
aquello es un cúmulo de noticias crímenes que van a permitir o van a dar la pauta para dar inicio a esta investigación previa. Investigación previa que, redundando un poco y ya es conocido, durará 1 año en aquellos delitos que tienen una sanción de hasta 5 años y durará 2 años en delitos de aquellos que superan más de 5 años de privación de libertad. La finalidad es esta. En la fase de investigación previa se reúnen elementos de convicción de cargo y de descargo que permitan al fiscal decidir si formula o no una imputación, y de hacerlo posibilitará al investigado preparar su defensa. El fiscal, ante la insuficiencia de méritos o ante la insuficiencia de elementos de convicción, puede decir que no existe la voluntad o no existen los méritos suficientes para ejercitar el inicio de un proceso penal como el que hemos referido en la lámina anterior. Deriva en un archivo de ese expediente hasta que, mientras no exista una prescripción del ejercicio de esa acción, pudiesen aparecer elementos sólidos y convincentes de que existe realmente una conducta penalmente relevante susceptible al inicio de una formulación de cargos. Ya adentrándonos al proceso penal como tal, sabemos que existe un procedimiento ordinario que se va a dar inicio mediante una formulación de cargos. ¿Por qué decimos que ese es un procedimiento ordinario? Porque, como vamos a ver más adelante, existen otro tipo de procedimientos especiales, como son los procedimientos directos, que son una mutación de este procedimiento ordinario. Vamos a tener que dentro de este procedimiento ordinario van a existir situaciones o instituciones jurídicas como las que le manifesté hace un momento, como serían la conciliación o un procedimiento abreviado. El procedimiento ordinario, entendámoslo como la base genérica del sistema procesal penal. Iniciado un proceso penal, la consecuencia o la máxima lógica de este inicio de este proceso penal es la consecución de una pena mediante la imposición de una sanción a través de una sentencia condenatoria. No se debe ejercitar o dar inicio a un proceso penal de manera ordinaria o especial si no se tiene la convicción o la decencia de querer conseguir la imposición de una sanción, porque de allí desnaturalizaríamos la esencia en sí del poder punitivo estatal. El poder punitivo estatal es aquella sanción que el Estado permite imponer a un ciudadano a través de la restricción de uno de los derechos o uno de los bienes jurídicos más apreciados, como es el de la libertad. Este procedimiento ordinario se inicia luego de una fase investigativa, que es la investigación previa que ya vimos hace un momento, o también se inicia en base a lo que son la existencia de delitos flagrantes. Aperturar un procedimiento ordinario mediante una formulación de cargos es una potestad exclusiva y excluyente de la Fiscalía General del Estado. El artículo 195 de la Constitución de la República del Ecuador blinda a la Fiscalía diciéndole que se convierte en el titular del ejercicio penal de aquellos delitos que son de ejercicio de acción penal pública. Por lo tanto, solamente la Fiscalía posee esta única y exclusiva atribución. Conozcamos un poco lo que son los delitos flagrantes, porque aquí es la base medular de todo el sistema procesal. Ya hemos dicho que el procedimiento penal ordinario tiene como base y sustento un delito flagrante. El delito flagrante es el que se define en el artículo 527 del Código Orgánico Integral Penal, y nos dice que se entiende en situación de flagrancia la persona que comete el delito en presencia de una o más personas. Esta es la flagrancia per se, la flagrancia pura, la definición propia de lo que es el delito flagrante. Pero nos podemos nosotros también encontrar en una situación de cuasi flagrancia cuando nos dice este segundo estamento: cuando se la descubre inmediatamente después de su supuesta comisión, siempre que existe una persecución ininterrumpida desde el momento de la supuesta comisión hasta la aprehensión. Este es un primer escenario, una persecución ininterrumpida. La persecución ininterrumpida, a breve rasgos, no quiere decir de que el infractor debe estar sometido a los ojos permanentes de quien busca su captura.
no quiere decir que el momento en que se le perdió la vista por una fuga que realizó luego de haber cometido un ilícito, quiere decir que se va a perder la flagrancia. La flagrancia se mantiene mientras exista esta búsqueda ininterrumpida. ¿Cómo entendemos de que una persona que ha fugado y que desconocemos su paradero inmediatamente, momentos después de haber cometido el acto, no hemos perdido flagrancia? El aparataje policial siempre tiene que estar desplegado, siempre tiene que haber una intencionalidad por parte del Estado, por parte de la víctima, de tratar de ubicar a este infractor, y allí podemos decir que estamos en situación de flagrancia. Pero más específico y más claro es el segundo escenario. Asimismo, cuando se encuentre con armas, instrumentos, el producto del ilícito, huellas o documentos relativos a la infracción recién cometida. Es mucho más claro. Si el infractor se robó, hurtó, expropió, hurtó un bien, se nos perdió de la vista y lo hemos encontrado, si fue el robo hace una hora o en este momento lo hemos encontrado al día siguiente, pero aún estamos dentro de 24 horas y lo hemos encontrado con las huellas, o bien sea con las armas, o bien sea con el producto del ilícito, estamos aún frente a un delito flagrante. No se podrá alegar la persecución ininterrumpida si han transcurrido más de 24 horas entre la comisión de la infracción y la aprehensión. Lo que les decía hace un momento, podemos desplegar todo este aparataje de búsqueda, pero siempre y cuando respetando un límite temporal fatídico, como es el de las 24 horas, luego de cometida la infracción. Esto es en todos los delitos. Bien, estructurado como fue un delito flagrante, debemos saber que en los casos de infracción flagrante, dentro de las 24 horas desde que tuvo lugar la aprehensión, se realizará la correspondiente audiencia oral ante el juzgador, que aquí empezamos nosotros ya a poder diferenciar, y es que es el gran problema que muchas veces nos vamos a encontrar siempre en una audiencia de calificación de flagrancia, en donde no sabemos diferenciar los 4 momentos principales que se van a enmarcar en esta audiencia. Y estos 4 momentos los tenemos claramente identificables en este artículo 529. Detenida la persona en delito flagrante, lo primero que se va a analizar es: ¿se calificará la legalidad de la aprehensión? ¿Qué quiere decir esto? Primero que nada, se va a analizar por parte del juez si la persona fue detenida efectivamente a consecuencia de la ejecución de una conducta flagrante. Puede ser que se realizó la aprehensión de una persona pasadas las 24 horas. Primera cuestión que es sometida a análisis. Puede ser que se haya detenido una persona de manera arbitraria sin que haya cometido el delito flagrante, pese a que estamos dentro de esas 24 horas. Puede darse la situación de que detenida una persona por presunto delito flagrante no sea delito, sino que sea una contravención flagrante, o puede ser un delito de ejercicio privado de la acción. Un segundo momento, la o el fiscal, de considerar necesario, formulará cargos. Calificada esta flagrancia, le devolvemos la situación, el manejo de la situación a la fiscalía para que formule los cargos. Y de ser pertinente, vamos a entrar a un tercer momento. Se solicitarán medidas cautelares y de protección que el caso amerite. Medidas cautelares que ya conocemos de orden personal, de orden real, y medidas de protección de acuerdo con el tipo penal o con la conducta que estamos conociendo en ese momento, que por lo general son aquellas en las que se encuentra en riesgo latente, con un riesgo inminente, la víctima. Y por último, y el cuarto momento de esta audiencia de calificación de flagrancia que estamos viendo muy rápidamente, es que se determinará el procedimiento correspondiente. Habíamos dicho de que existe la posibilidad de dar apertura al procedimiento penal ordinario, pero dependiendo del tipo penal que ha sido puesto a conocimiento del juzgador en ese momento de la aprehensión del ciudadano, y si es de aquellos delitos cuya pena no excede de 5 años de privación de libertad o de 30 salarios básicos unificados del trabajador, se resolverán mediante la aplicación de un procedimiento directo, que ya vamos a conocer más adelante cuál es la naturaleza y esencia de este procedimiento directo. Sin embargo, estos son los 4 momentos vitales que existen en la audiencia de calificación de flagrancia: calificación de la legalidad de la detención,
la formulación de cargos, el requerimiento de medidas cautelares y de protección y la determinación del procedimiento que se va a aplicar. Estos 4 momentos claramente identificables son enmarcados dentro de principios generales, dentro de principios procesales, como son el de preclusión, es decir, concluida la fase de la calificación de la flagrancia y calificada como tal por parte del juez, ya no se puede retrotraer a consultar o opinar sobre, a discutir sobre esa temática. Dictada una medida cautelar, luego de haberse generado el debate, ya no se puede retrotraer a su análisis y volver a dictar una distinta a la que ya fue emitida en un primer pronunciamiento. Otro principio, el de objetividad. Ya lo conocemos nosotros, que el principio de objetividad es el que enmarca a que las actuaciones de las partes, bueno, en este caso la objetividad es más demandable hacia la Fiscalía, en la que como representante del Estado tiene que velar por qué, por cuáles motivos. Que el inicio del proceso penal no haya sido arbitrario, como yo les había manifestado en su momento, sino que existen medios suficientes para poder llegar a la consecución de una sanción. ¿Sí? Que ese principio de objetividad me indique de que a la persona que voy a investigar sea realmente el presunto responsable de los hechos por los cuales se realizó la presión de este, y situaciones como este. Otros principios como el de lealtad procesal, que es el de no engañar o no buscar el fraude en una audiencia, la igualdad de armas, que quiere decir que así como la Fiscalía tiene la oportunidad de requerir una medida, la defensa tiene la oportunidad de rebatir los argumentos con los que la Fiscalía pide esa medida, así como también la igualdad de pedir, si al fiscal se le concedió la oportunidad de presentar testigos o versiones de primera mano, como es policía, víctima, también se le debe considerar el derecho al procesado o al aprendido de presentar testigos que afiancen la tesis que en ese momento está presentando y demostrando, para indicar de que no es responsable, presunto responsable de lo que se le está imputando en ese momento. Publicidad entre las partes, el proceso penal no es secreto, debe ser notificado y comunicado a ambas partes por igual. Principio de concentración, resolver la mayor cantidad de conflictos o proposiciones jurídicas en un solo acto, en un solo momento, así como también que siempre debe primar este principio de oralidad. El juez, en la audiencia de calificación de flagrancia, tiene por misión fundamental 2 cosas: de verificar la existencia de un delito flagrante y verificar la legalidad de la detención. Ya lo hemos analizado, que la legalidad de la detención es que aquel que cumpla los parámetros en cuanto a la existencia o no de esta flagrancia o de esta cuasi flagrancia, y que efectivamente se verifique la existencia de un delito flagrante. La consulta es, pero en la audiencia de calificación de flagrancia damos por probada la existencia de un delito. No, señores, no se prueba un delito en una audiencia de calificación de flagrancia. Solo se trata de una conducta objetivamente considerada. Es por ello de que gran parte de la argumentación que se ocupa o se utiliza por parte de la persona que está siendo aprendida y que está siendo sometida, o se le ha dado inicio a un proceso penal en esta audiencia, es la que siempre va a primar su presunción del estado de inocencia. Es decir, hasta ese momento procesal no hemos probado nada. Lo que tenemos es únicamente meras presunciones sostenidas a base de elementos de convicción que nos dan una arista o una pista de que algo pasó y algo podemos determinar en cuanto a la participación de este ciudadano. ¿Cómo debemos comportarnos nosotros en una audiencia de flagrancia? ¿Cuáles son estos pasos a seguir? Primordiales. Observar la existencia estructural de un tipo penal. Nosotros como abogados debemos darnos cuenta que los cargos por los cuales Fiscalía está iniciando un proceso penal sean acordes a la realidad de los hechos, sea un tipo penal ajustable a la conducta que nuestro cliente ejecutó en ese momento, pese a que nosotros mantengamos una postura de que es inocente por cuanto no se ha dictado aún una sentencia condenatoria. Debemos analizar la posibilidad de atribuir esa conducta a quien se dice ser su autor. Debemos saber nosotros diferenciar cuando estamos precisamente ante el autor de un hecho o ante el cómplice de un hecho.
y que esa imputación que Fiscalía está realizando en ese momento sea acorde ya no a la conducta ejecutada, sino ahora al rol participativo de la persona que fue detenida a consecuencia de la ejecución de esa conducta. ¿Qué es lo correcto? Lo correcto en una audiencia de calificación de flagrancia es indagar con preguntas directas. ¿Qué, cómo, cuándo y por qué? No consultar lo contrario, que es lo incorrecto, interrogar como que estuviéramos en juicio. A la agente aprensora en muchas de las oportunidades hemos visto nosotros que se le consulta grado de formación, unidad a la que pertenece, cuántos procedimientos ha realizado, ha realizado cursos sobre la materia en la que usted realizó una aprehensión. Si estamos hablando de una aprehensión en materia de aduanas, le preguntamos que si tiene preparación suficiente en materia aduanera. Si ha realizado una aprehensión en delitos de agresión sexual, usted ha leído los protocolos de manejo de víctimas de violencia sexual. Son preguntas completamente irrelevantes en ese momento porque no es la temática de desacreditar a un testigo. La desacreditación de un testigo tiene su etapa posterior, que es la correspondiente a la etapa de juicio. Y lo que debemos siempre nosotros recordar es que estos elementos o esta producción de elementos que se da en esta audiencia no son pruebas, son elementos de convicción. ¿Qué es lo correcto? Fundamentar las peticiones. Señor juez, solicito que en este estado de la audiencia, luego de haber escuchado al fiscal y al señor agente aprensor los motivos por los cuales mi cliente se ha detenido, solicito que por el derecho a igualdad de las partes que me asiste la propia Constitución y los principios procesales, requiero que se atienda a un testigo de los hechos. Esa es una manera correcta de fundamentar la petición de que sea escuchada a una tercera persona en esta audiencia de calificación de flagrancia. Lo incorrecto son peticiones impertinentes. Ejemplo, una petición impertinente que podemos escuchar nosotros en una audiencia de calificación de flagrancia, es decir, por lo tanto, señor juez, solicito que se ratifique el estado de inocencia de mi cliente. El juez no va a ratificar ningún estado de inocencia porque el estado de inocencia aún no está en discusión en ese estado. Lo que está en discusión es el inicio de un proceso y el otorgamiento de las medidas cautelares que Fiscalía ha estimado necesarias solicitar en ese momento. Lo correcto, invocar preceptos constitucionales. Obviamente, nosotros no debemos desligarnos de un sustento constitucional de las peticiones o de los parámetros o de las hipótesis que estamos planteando en este momento. Porque también debemos recordar que el sistema penal nuestro se encuentra debidamente constitucionalizado. Vivimos una justicia constitucionalizada en la que el primer parangón, el primer marco normativo que debe imperar en todo el procedimiento penal es la propia Constitución. Lo que está fuera del marco constitucional se encuentra ilegítimamente y arbitrariamente ingresado a este sistema penal. ¿Qué es lo incorrecto? Invocar sentimentalismos o segregaciones injustificadas de cualquier tipo. Señor juez, mire, considere que mi cliente es humilde, es de escasos recursos, considere de que mi cliente no tiene la suficiente preparación, o a mi cliente por la condición de ser negro, por la condición de ser indio, es que se le trata de igualar este proceso penal. Esos son sentimentalismos y cuestiones de segregación que no deben ser nunca puestos a colación, porque no se va a juzgar aquello. Primero que nada, jamás de los jamases se va o se tiene que escuchar que parte de la motivación de Fiscalía o del propio representante del órgano jurisdiccional es que se inicie un proceso penal o se otorgue una medida cautelar por peligrosidad o por cuestiones de etnia, religiosas o situaciones que estriben en estos rangos de segregación. Lo correcto es estructurar ideas y ser parsimonioso, ir de a poco, ir escalando el cenit de la búsqueda de que nuestras proposiciones sean claramente entendibles ante el juzgador. Mantener la calma, no debemos jamás dispararnos, ofuscarnos en ese momento. La ofuscación nos va a derivar en que vamos a perder la noción del tiempo, del espacio en el que nos encontramos y la noción de la realidad en la que nos estamos enfrentando en ese momento. Lo incorrecto son alegaciones fuera de contexto. Criticar al aparataje judicial,
criticara a la normativa, criticara a quienes nos vemos inmersos en todo este sistema.